Bienvenida, hoy arranca la Fashion Revolution Week, una semana dedicada a la moda sostenible y en la que se interpela directamente a las grandes cadenas de fast fashion para preguntarles quién ha hecho y dónde ha sido hecha la ropa que llevamos. Una semana en la que se reivindican las marcas de proximidad sostenibles y éticas como una alternativa a las prendas y complementos que proponen las grandes cadenas. Este movimiento de la Fashion Revolution no tiene ni 10 años. Nació a raíz del derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh el 24 de abril de 2013, ahora hará 8 años, donde más de 1.100 personas, la mayoría mujeres, perdieron la vida mientras cosían la ropa para las grandes cadenas de fast fashion de Occidente. Con este trágico accidente se destapó el verdadero precio de la fast fashion, ¿no? Sueldos irrisorios, condiciones laborales que rozan la esclavitud y el uso de materiales no respetuosos con el medio ambiente. Para sumarnos a todas las acciones que se organizan durante esta semana, desde Yo Regalo Talento Local te traemos una serie de mesas redondas para reflexionar sobre qué supuso este trágico accidente, cómo cambió ese suceso en el mundo de la moda y cómo también fue la semilla del cambio en el consumo masivo actual por otro más sostenible y de proximidad. También los retos y las dificultades con las que se encuentran las pequeñas marcas que producen de forma local y que intentan cambiar el mundo con su sistema de producción. Para hacerlo, precisamente hoy nos acompañan tres marcas que saben muy bien qué significa la producción local, bien porque la viven en primera persona, ya sea mediante sus creaciones o buscando marcas que precisamente cumplen con la fabricación de proximidad. Queremos hablar sobre las ventajas y desventajas de apostar por este sistema de producción, también sobre los retos y la filosofía que hay detrás de esta decisión. ¿Es obligada o es consciente? ¿Qué impacto tiene este sistema de producción en nuestro entorno? Estas son algunas de las preguntas que queremos abordar en esta mesa redonda. Y hoy, para hacerlo, nos acompaña, primero de todo, Julia Castro, que es la diseñadora y fundadora de la marca de joyería Julia Castro Jewelry. Julia, bienvenida. Hola, gracias. Después tenemos a Sandra Sarmiento, que es la fundadora de Ecometas, una tienda de ropa interior sostenible y de proximidad. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Y por último, a Tati Ayala, que es la creadora de la firma de objetos infantiles y de decoración La Tutula. Bienvenida, Tati. Hola, encantada de estar aquí con vosotras. Bueno, muchas gracias por compartir hoy esta jornada, ¿no? En la que arranca esta semana de la Fashion Revolution. Vamos a hablar, pues, sobre todo sobre la producción local, sobre las ventajas y desventajas, con qué os encontráis, ¿no? Y una de las cosas principales es que producir aquí es mucho más caro que hacerlo en la otra punta del mundo. Aún así, habéis elegido, ¿no? Apostar por hacerlo aquí, por trabajar con proveedores locales, con talleres locales. Y me gustaría que me contarais, empezamos contigo, Julia, ¿por qué, no? ¿Ha sido una decisión consciente, meditada o un poco ha sido por obligación? ¿Cómo fue esta decisión? Bueno, pues en mi caso en realidad es una pseudo obligación, ¿no? Porque soy mi propia productora. Entonces, lo que tiene sentido es que lo haga todo aquí. Después, al ver que yo quería hacer, bueno, que no quería solo dedicarme a diseñar, sino que quería dedicarme también a hacer la parte de producción por mí misma, pensé que formaba parte de esa coherencia del querer yo disfrutar del proceso y de ofrecer algo artesanal, el buscar que todo aquello que yo no puedo producir, como puede ser el packaging o, por ejemplo, detalles como las fornituras de los cierres de los pendientes, ¿no? Por ejemplo, pues buscar que todos esos elementos también fomenten el trabajo local y la producción local, porque es como un todo, ¿no? Ha sido bastante inconsciente y a la vez un poco inevitable, ¿no? Es como bastante natural, digamos, que surgió. Tati, y en tu caso, que tú produces también objetos de decoración, ¿no? Para niños y también pues juguetes, etcétera, ¿cómo, fue una decisión meditada o fue un poco a poco pues, que el camino te llevó hacia aquí? Bueno, mi decisión fue totalmente meditada porque respondía un poco a lo que yo considero como filosofía de mi vida, como manera de entender que tengo mi consumo y entonces como que cada vez he ido más adentrándome en eso, tanto como persona emprendedora como consumidora. Entonces cuando pretendes marcar unas líneas como marca,
pues al final acaban habiendo cosas que no son negociables y una de ellas era producir aquí y producir en cuanto a mejor pequeña escala posible y con mejores materiales de mejor calidad, pues ese es mi objetivo. Pero eso es más caro, ¿sí o no? Sí, es más caro, pero también depende de cómo te lo plantees. Si te lo planteas en términos económicos, seguro que sí, o sea, ahí no tengo duda. Pero creo que hay otras cosas que también le aportan un valor que no es económico, pero que a mí por lo menos me valen la pena. Sandra, en tu caso, ¿no? Que tienes pues, una marca, ¿no? de una tienda de moda íntima, sostenible, local, etcétera, ¿cómo lo haces para seleccionar estas marcas? ¿Fue para ti importante que las marcas que tú incluyes en tu directorio precisamente cumplan con este requisito de la producción local? Bueno, pues completamente, sí, sí, sí. De hecho, era, digamos que cuando nació Cometas, la condición sine qua non era que todas las marcas con las que quería trabajar tenían que cumplir criterios de sostenibilidad. Hablo siempre de criterios de sostenibilidad y de moda ética, porque obviamente a la perfección podemos tender, pero nunca se llega, ¿no? Y entonces, pues yo lo que intento como tienda, digamos, en la que presento y acerco pues, diferentes marcas, cada una con unas características determinadas, lo que intento es optimizar mucho la comunicación para que la clienta, la consumidora que quiere conocer cuál es la historia de cada marca, pues pueda descubrir cuáles son los criterios de sostenibilidad que reúne cada firma, ¿no? Cada una de ellas. Porque obviamente, pues en alguna de las marcas, a lo mejor su punto fuerte es la producción local con una trazabilidad de menos de 50 kilómetros, por deciros algo, ¿no? Pero en cambio, por ejemplo, en otra es que utilizan el mejor tejido, el mejor algodón orgánico que existe, por ejemplo, actualmente que te provee una firma, por ejemplo, española que produce la Costa Brava. Otra, en cambio, por ejemplo, yo, por ejemplo, trabajo mucho, aparte de la sostenibilidad, el enfoque de género. Y precisamente, ¿no? Tal y como comentabas, ¿no, Vanessa? Al final, la tragedia del Rana Plaza está muy vinculado a la mano de obra femenina, a la moda, que también es un mercado eminentemente femenino, ¿no? Y entonces, en la ropa interior, obviamente, hay tal cosificación, o había tal cosificación y tal construcción de estereotipos, que para mí era condición también indispensable trabajar para derribar y para deconstruir un poco todos estos prejuicios, ¿no? En torno al cuerpo de la mujer, ¿no? Y entonces, bueno, son un poco todas estas piezas del puzzle que conforman ese universo de Cometas en las que, pues bueno, voy conociendo diferentes marcas que están afinadas, ¿no? En esta melodía, y intento siempre conocer a todas las mujeres que hay detrás de cada proyecto, nos ponemos nombre, nos ponemos cara, charlamos, hablamos, si están aquí en Barcelona, que es donde estoy yo, nos conocemos, intenta ser algo siempre muy, muy, muy local. Gracias, Sandra, por explicarnos también, ¿no? esta parte de tu proyecto y sobre todo también por hacer referencia a ese 2013, a ese accidente de esa fábrica textil, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis? No sé si os acordáis de ese día, si supuso para cada una de vosotras un cambio, ¿no? Tati, no sé si te acuerdas tú de este día. Sí, bueno, yo creo que fue un momento en que llevábamos tanto tiempo siendo conscientes de que esto ocurría, pero a la vez tanto tiempo poniendo cortinas de humo o con cheques para según qué causas sociales, que como que al final el bulto fue tan gordo que salió y no hubo otra manera que verlo, porque esto existía desde... es una cosa que se veía venir y que nadie puso cura, puso remedio y fue una desgracia. Es como si nos cayera ese día, ¿no? La venda de los ojos, ¿no? Julia, no sé si tú lo viviste también así o no. Sí, bueno, a mí me pilló un poquito más joven, quizá un poco menos consciente. Es que es la baby de esta mesa redonda. Pero sí que me acuerdo que a raíz de aquello salió una acción, supongo que a mí me llamó la atención porque yo en aquel momento estaba estudiando Historia del Arte y salió una acción a raíz de ese accidente en el que había máquinas expendedoras que sacaban camisetas, ¿no? Y que te daban esos mensajes de esta camiseta ha sido hecha por una niña de 7 años, ¿no? Y cosas así.
Entonces eso fue lo que me marcó y sí que es verdad que marcó un punto de inflexión. Es decir, eso es algo que has tenido ahí, ¿no? Que es como que no era un secreto, pero tampoco era algo en lo que te molestabas en tomar conciencia. Te permitía tener tus camisetas a 5 euros y ya estaba bien, ¿no? Y, pero aquel momento sí que hizo como saltar varias alarmas y decir, bueno, quizá hay que tomar un poco más de conciencia en la medida de lo posible y de lo que cada uno pueda, porque también hay que ser conscientes de que vivimos en un mundo que está todo muy bien montado como para que eso siga proliferando, ¿no? Pero en la medida de las acciones que pueda hacer cada una y cada uno, pues ir cambiando estos comportamientos y estos patrones de consumo, ¿no? También un poco. Bueno, de hecho yo creo que para muchas, ¿no? Fue como, pues eso, ¿no? El tomar esa conciencia y decir, hostia, es que esta camiseta que estoy comprando y que tengo en mi armario, ¿no? Vale 5 euros, ¿qué hay detrás, ¿no? De esos 5 euros? Esto lo hablaremos en alguna de las otras mesas redondas, pero creo que es muy interesante porque seguramente eso supuso para muchas de nosotras mirar el armario desde otro punto de vista, desde otro lugar. No sé si, Sandra, te pasó esto o no, de abrir el armario y decir, ostras, ¿cuántas vidas hay detrás de estas prendas a las que yo todavía no había prestado atención, a lo mejor? Completamente. O sea, yo es que para mí fue un antes y un después. O sea, no os puedo decir que, no, claro, recuerdo el suceso y obviamente no es que mi mente hiciera zas, ya está. Pero sí que fue un proceso en el que rápido recuerdo muy pronto todo el tema del Fashion Revolution Week, que no sé si fue al año siguiente o no, Exacto, sí, un año sí, después. un año después. O sea, yo recuerdo que quizá fuese año de transición, ¿no? De transición, ¿no? Puede ser. Y yo sí que os puedo decir que, claro, yo venía también, pues como la gran mayoría de mujeres, o sea, es que, vamos, no había igual, una vez a la semana me pasaba por Mister Amancio, Sí, o sí, sea, sí. es que eso es, bueno, en fin, es así, por uno, por otro o lo que fuera, ¿no? Y, y recuerdo que para mí el paso el cambio a un consumo más consciente en general el primer paso que di fue en la moda. O sea, el primer paso a transformar y que me abrió una puerta a una nueva forma de entender el consumo, yo para mí fue a través de la moda, a través de la moda ética. Yo recuerdo en aquella época que lo de la moda ética era como un rara avis, era como, ¿qué es esto de moda ética? O sea, incluso me acuerdo que había un salón en París, que no sé por qué, me llegó la información del salón de la moda ética, aquel porque yo soy diseñadora gráfica de formación, me refiero que realmente tampoco, pero bueno, siempre me ha gustado el mundo de la moda por su trasfondo también social, me parece muy, muy interesante, ¿no? Y al final, ya os digo, para mí supuso, sí, supuso un cambio de conciencia a nivel de consumo y a descubrir un poco toda cuando descubrí toda la suciedad que se esconde detrás de las fast fashion, la verdad que, bueno, pues cambió bastante mi paradigma, la verdad. Sí. La verdad es que es triste, ¿no? Que tuviera que pasar esto, que tuvieran que morir tantas personas para que se empezara a generar esta semilla del cambio, ¿no? En muchas de nosotras. También allí es cuando realmente, ¿no? Tomamos esa conciencia de decir, hostia, es que hay gente que está produciendo en la otra punta del mundo, generando desigualdades sociales, laborales, medioambientales, ¿no? Por eso me gustaría poner en valor también la gente que producís aquí, ¿no? Esas marcas que producís aquí y que realmente os dejáis la piel por trabajar de forma local, generando pues, riqueza y un impacto positivo en nuestro territorio. Pero me gustaría, no sé si podríais explicar con qué retos os encontráis un poco en vuestro día a día, ¿no? Por haber elegido este sistema de producción. No sé si tenéis algunos identificados o no. Julia, empezamos contigo. Sí, sí que hay algunos identificados. Para mí me parece que el reto es asumir que te vas a pasar muchas horas buscando. O sea, tienes que hacer un trabajo de fondo de búsqueda y estar dispuesta a hacerlo. Porque en realidad lo que sí que es cierto y es algo que me gustó darme cuenta es cuando te pones a buscar hay mucha más oferta de producción local de la que nos pensamos y de la que somos conscientes. Entonces el problema casi que no es encontrar producción local, el problema es encontrar aquella producción local
que esté acorde con tus ideales, con tu ética, con tu filosofía, ¿no? Porque no es lo mismo producción local al 100% que sí, produzco de manera local, pero compro la materia prima de fuentes de explotación, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Entonces una vez empiezas la búsqueda y encuentras lo que te interesa, tienes que ver si su filosofía también te interesa, ¿no? Entonces es como estar dispuesta a pasar horas buscando. Para mí ese es el mayor reto con el que me ¿Qué, encuentro. qué interesante, ¿eh? O sea, creo que es muy interesante esta valoración que haces. De hecho, mira, vamos contigo porque sí que has hecho un apunte de algo que creo que es interesante, ¿no? El tema de cómo conseguir un poco también los materiales, ¿no? Porque en el ámbito de la joyería es verdad que todo lo que ha sucedido del accidente de Bangladesh y todo esto está muy vinculado al mundo de la moda, pero todo esto se ha ido como extendiendo a otros ámbitos. Y en el caso de la joyería, pues también hay cierta controversia, ¿no? Hasta el punto que se han creado incluso certificados para poder explicar de dónde salen esos materiales que utilizáis para hacer las joyas. No sé, explícanos un poco cuál es la controversia que os encontráis en el sector de la joyería. En realidad, casi que te diría que no hay un sector de la joyería que no genere controversia. Porque es como, o sea, yo cuando acabé de estudiar me pasé muchos años que sí, trabajaba para otras personas y demás, pero no me animaba a hacer nada propio porque tenía me generaba mucha ansiedad, varios conflictos ideológicos que me generaba el mundo de la joyería, ¿no? Porque una de las cosas que estudiábamos era gemología y evidentemente la joyería trabaja, o sea, obtiene su materia de la minería, tanto los metales como las gemas, ¿no? Y todo el mundo sabemos que la minería es un campo de explotación a todos los niveles, a nivel geológico, a nivel biológico, a nivel humano, a nivel económico, o sea, es como muy brutal todo, ¿no? Entonces, pasados unos años descubrí que existe el sello Fair Trade, o sea, Fair Mine, que significa como minería justa, ¿no? Y existe el sello y el estándar. Esto he estado investigando cuando lo descubrí y tal, y no es lo mismo, ¿no? El sello es una atribución que tú puedes solicitar, pero después el estándar de minería justa lo que hace es bueno, lucha por un montón de cosas, pero básicamente lucha porque se trabaje con una minería legal, que no haya si es legal ya implica que no haya una explotación, al menos humana, ¿no? De nivel geológico es otra cosa, pero después se usan muchísimos químicos para la extracción mineral del oro, por ejemplo, ¿no? Pues si buscas obtener este estándar, está controlada y regulada esa utilización de esos químicos. Incluso está digamos, para el oro, por ejemplo, está el oro Fair Mine y después está el oro ecológico Fair Mine, que por ejemplo todo ese oro que esté obtenido con ese estándar implica que no se han utilizado esos químicos, por ejemplo, ¿no? Después también busca que los trabajadores tengan pues unos horarios y unas condiciones laborables justas y lógicas. De hecho, hay un salario mínimo estipulado. Después también se busca la paridad, en principio. Sobre esto he estado intentando buscar ahora un poquito y no he encontrado mucha más información. Pero bueno, en principio se supone que luchan también por la paridad, ¿no? Y bueno, es el hecho de básicamente lo que debería ser un trabajo normal, ¿no? Que tengas tus derechos, tu salario mínimo, además la minería es un trabajo súper peligroso y también que esté cubierta toda esa peligrosidad y que se actúe en consecuencia, evidentemente. Y que después el paso a llegar a los proveedores y a la elaboración, que todo ese impasse también está regulado el precio. Porque son explotaciones mineras, nosotros no lo he dicho, son explotaciones mineras artesanales y pequeñas, todas ellas, las que forman parte, son condiciones, ¿no? De esto, porque y luego tienen un compromiso
como que recuperar el estado de esa mina, o sea, del como lugar donde estaba. Claro, por por ejemplo, ejemplo. o reforestar. Una vez esa mina se ha explotado y ya no hay más recurso, reforestar, o sea, devolver la biodiversidad a aquella zona, es todo un proceso súper intenso y que bueno, que está bien y que debería ser lo lógico y que es genial que hay muchísima gente y muchas personas del sector de la joyería que cada vez más se interesan por este tipo de estándares y de sellos, pero bueno, que sigue siendo un tema súper fuerte, porque parece que la película esta de Diamante de Sangre, que parece que sea una película, y no, eso pasa en el mundo de la joyería, que se sacrifiquen esas vidas, que tengan a la gente en los bordes de los ríos rascando tierra para ver qué sale y no se te ocurra quedarte ni medio centímetro de diamante porque te va la vida, ¿no? Es como... Qué No importante, sé. ¿no? Conocer todo esto para realmente después poder actuar en consecuencia, ¿no? Es decir, cuando buscamos joyas, ¿no? Y ahora sigo contigo y después voy con vosotras, Sandra y Tati. Cuando compramos joyas, ¿tomamos conciencia de esto o no? ¿Qué le podemos decir a una consumidora que dices, ostras, bueno, pues que ahora le acabas de explicar todo ¿no? Esta controversia que hay en el sector de la moda? ¿Qué le podemos decir en qué se puede fijar? Exacto, para escoger bien una pieza, ¿no? Es decir, que esté hecha de forma local o respetuosa, etcétera. Claro, yo creo que lo más importante y lo imprescindible es fijarse en el discurso que te está proyectando esa marca. De lo que no habla es porque no quiere hablar, ¿no? Entonces, fíjate en lo que está callando, porque yo, por ejemplo, no tengo el sello Fairmind, no lo he solicitado, por ejemplo, y eso no significa que no me preocupe para conseguir mi materia prima de manera ética, ¿no? Porque bueno, todas estas cosas lo que implican es todo un movimiento que a lo mejor si eres una empresa todavía muy pequeña, muy incipiente, es un esfuerzo que no puedes hacer, ¿no? Pero si te preocupas de eso, lo hablas, porque forma parte de algo en lo que tú crees y algo a lo que le das importancia. Entonces, si una marca no te está explicando nada de eso, quizá es porque no lo está trabajando directamente, ¿no? Eh, y también me gustaría, o sea, esto ya sería como una utopía, ¿no? Pero me encantaría que la gente aprovechase que cada vez hay más marcas pequeñas, que tenemos, o sea, que la persona que está produciendo está a un tiro de tecla, o sea, es como que escríbeme, por favor, que yo te voy a contestar y me va a encantar, es que la gente se anime a preguntar, ¿no? Que digan, oye, me gustaría saber, tú sabes, o sea, esto tuyo, ¿qué? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿No? Que la gente pierda el miedo. O sea, una cosa muy interesante me parece que ofrecemos las pequeñas marcas es romper esta barrera de yo soy la empresa, tú eres el consumidor y hay algo en medio que nos divide y nunca vas a poder llegar a donde yo produzco. No, todo lo contrario. Soy yo la que está detrás, no hay nadie más. Entonces escríbeme y de lo que a mí no se me haya ocurrido, que se te pueda ocurrir a ti como consumidora o como consumidor, eso que voy a aprender, eso que me voy a llevar y en eso que puedo mejorar, ¿no? Entonces, un ciclo. No, súper interesante, la verdad. ¿No? Nos quedamos con esto, con poner valor, ¿no? Al discurso de las marcas, realmente ver si aquello que predican es lo que, ¿no? Se corresponde, ¿no? Después, y esta proximidad, porque precisamente esto es lo que nos da, ¿no? El hecho de las pequeñas marcas, que se pueden establecer relaciones entre cliente y marca mucho más de tú a tú. Gracias por todas estas aportaciones, por este súper conocimiento que nos has compartido, porque creo que puede ayudar a muchísima gente. Así que gracias, Julia. Vamos ahora con Tati. Tati, recuperamos la pregunta que le hacíamos a Julia y es, no sé, ¿con qué retos te encuentras tú en el día a día por haber elegido precisamente, en tu caso súper consciente, producir de forma local? Para mí uno de los primeros era también este que comentaba Julia, que es el tema de encontrar proveedores. Yo empecé a pensar en mi marca aunque ahora tenga 3 años de vida, empecé a pensar en ella hace 7 u 8 y era muy complicado encontrarlo.
Era muy complicado encontrar que correspondiese a que fuesen materiales de calidad, que tuviesen certificados y que estuviesen lo más próximo a mí posible. Entonces era como una odisea, aparte de que las primeras páginas de búsqueda pues siempre están ocupadas por empresas que no suelen tener nada que ver con esto. Entonces, sí que es un impedimento, pero también creo que a la vez, cuando ves que en el tiempo cada vez esto se va rompiendo también esta barrera y cada vez encuentras más personas que apuestan por esto, que defienden esto, que promueven esto, también no solo quiero hablar de barreras, sino también de cosas positivas que se van viendo desde el tiempo desde que yo empecé. En el tema de la ropa también pasa algo parecido, que yo creo que Sandra lo contará mucho mejor que yo, el tema de los certificados de GOTS que hay para los orgánicos textiles, todo eso que también... vuelvo un poco a la primera pregunta que nos has hecho. Al final, cuando escuchas a Julia que habla, por ejemplo, de todo lo que conlleva que tengas unos materiales que te lleguen a ti de una forma ética, al final es también lo que te encarece el precio. Y cuando tú tienes la posibilidad al cliente contarle todo eso, el cliente se siente interpelado, te escucha y entonces se da cuenta de por qué es más caro. Y es la misma filosofía que hacemos nosotras para entender a nuestros proveedores. Eso es lo que entendemos cuando nuestros proveedores nos son más caros y nosotros sabemos que producir aquí es más caro, pues es porque entendemos todo esto que hay detrás. No sé, impedimento para mí ese fue muy principal y sobre todo aprender cómo contarlo, porque una cosa es tener en la mente muy claro por qué haces esto, qué te ha llevado aquí, cuál es tu filosofía, y la otra es cómo lo explico, cómo lo vendo y cómo hago para que la gente entienda que esto es algo que para mí es muy importante. Yo creo que y aquí entro yo desde mi faceta de comunicadora, ¿no? Desde la pasión y el convencimiento de que estás haciendo y estás aportando y estás transformando, ¿no? A nivel social, y que crees en este tipo de lucha, entre comillas, ¿no? Realmente yo creo que ahí es cuando la gente conecta contigo, cuando realmente tú le estás explicando, es que yo creo en esto y creo en este sistema y por eso, aunque sea más caro, yo quiero seguir haciéndolo así, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se generan conexiones súper interesantes. Creo que lo que apuntabas, Tati, de hacer pedagogía, ¿no? Porque en el fondo es esto, hacer pedagogía al consumidor, poderle explicar y que así valore, creo que es fundamental, ¿no? En un campo como de las pequeñas marcas como el vuestro. O sea que sí, hay que seguir por ahí para realmente conseguir que esas semillas que se plantan pues vayan floreciendo. Sandra, no sé, tú a nivel de búsqueda, ¿no? ¿Cómo te encuentras? O bueno, lo que apuntaba ahora Tati, ¿no? El tema de los certificados y todo esto. Sí, a ver, respecto al tema de los certificados, claro, normalmente en moda, sobre todo están referidos a los tejidos, ¿no? Porque, bueno, ahora os explico, claro, en los tejidos es más, entre comillas, sencillo, porque afortunadamente cada vez hay más proveedores que se conciencian, ¿no? Que es necesario para entrar, digamos, en la liga de la sostenibilidad. En cuanto a producción, unos tejidos de calidad tienen que tener estos certificados, ¿no? Entre ellos es el certificado GOTS, que es el certificado por excelencia, que certifica pues, que un algodón digamos, se ha producido de forma sostenible desde el principio en la siembra hasta el final del proceso en la hilatura. No han habido tóxicos prohibidos, en el cultivo no se han utilizado ni pesticidas ni fertilizantes químicos, es decir, que en toda la cadena de producción no han intervenido químicos tóxicos, ¿no? Otro tipo de certificados que también son muy valiosos, ¿no? En el ámbito de la sostenibilidad es el OECOTEX, porque el OECOTEX es un certificado como un poco más global que no se centra solo en lo que es el aspecto propio de la materia, sino que habla también de producción justa, un poco a lo que se refiere también Julia, ¿no? Producción laboral justa, ¿no? No ha habido maltrato, ¿no? Ni maltrato animal, ni maltrato, obviamente, a las personas que están trabajando en la industria para producir esa materia, ¿no? Y ahí en el OECOTEX, claro, pueden entrar otro tipo de materiales que no son naturales, pero que son necesarios, por ejemplo, pues para acabar una prenda, como por ejemplo, pues un ornamento, un broche, un acabado metálico en algún punto determinado, ese tipo de historias, ¿no? En Europa hay un sello
que es muy interesante, que creo que es un sello que poco a poco lo vamos a ver más en la moda, que es el sello, hace poquito hice un post sobre eso, es el sello EU Ecolabel. Bueno, se debe pronunciar mejor, lo he pronunciado un poco mal, pero Está bueno, bien. ya me habéis entendido. Es el sello de garantía sostenible europea. Entonces, primero, creo que es muy interesante porque al final, bueno, es un certificado que no es tan global, ¿no? Como el GOTS o Ecotex, en el que entran en juego pues, auditorías y empresas pues, que a lo mejor nos caen a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Al final este es un sello de control europeo en el que entran en juego, pues tiene una participación más activa el tema local, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto se controla muchísimo todo el tema de la explotación laboral y la ausencia de tratamientos químicos tóxicos, ¿no? Entonces es también como un mix de diferentes, digamos, puntales que certifican, pues bueno, que un tejido, por ejemplo, puede contar con esto. Bueno, no solo un tejido, este sello se aplica a muchas otras materias y a otros objetos, ¿no? Producidos en Europa. Por supuesto, tiene que ser producido en Europa, obviamente, no lo he contado, pero es fundamental. Entonces, bueno, yo en ese sentido no tengo mucho problema porque como las marcas con las que trabajo ya están muy, muy concienciadas, todas trabajan con algodones orgánicos, con tencel, con materiales que están obviamente avalados por algún certificado, alguna etiqueta, ¿no? Lo que sí que os puedo contar que a nivel de producción, la dificultad que yo veo que casi todas tienen en común es el tema de la confección local. Porque claro, aquí hay un tema de dimensiones, ¿no? O sea, cuando hablamos yo me lo guiso, yo me lo como, entre comillas, o sea, cuando una es la propia productora, la persona que manufactura, la persona que cose, pues claro, en esa dimensión digamos que se puede llevar a cabo más o menos bien, ¿no? Pero en cuanto quieres dar un pequeño salto y dimensionarlo un poco más, ahí necesitas partners, ¿no? Necesitas talleres o personas de confianza que te ayuden a dar ese salto. Y, por ejemplo, en el caso de la moda, claro, con el tema de la deslocalización, precisamente pues a causa de que la gran industria se fue fuera a miles de kilómetros pues para abaratar, ¿no? Y para conseguir mejores precios, pues ¿qué ha ocurrido? Pues muchos talleres han cerrado, etc. Entonces, los pocos que quedan, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, muchas veces también tienen dificultades para subsistir y como además, y se da la contradicción de que como hay tan pocos, van muy, muy saturados de trabajo y entonces también a veces te piden unos mínimos a los que a lo mejor una marca que empieza a querer crecer pero todavía no puede dar un salto muy sustancial, pues se encuentra un poco en terreno de nadie, ¿no? Es decir, no puedo estar delante de todo el día de la máquina de coser, pero a la vez tampoco puedo producir 1000 unidades, ¿no? Entonces, ahí hay como un hueco, digamos, que también puede ser una oportunidad en la industria, que quizá pase, ¿no? Porque haya como se cree más cooperativas o se cree como de alguna manera, pues ¿qué os diría? Yo creo que todo esto puede pasar porque las marcas, entre ellas, nos podamos asociar y poder crear, ¿no? Talleres propios, por ejemplo, en los que trabajar de forma más cooperativa, ¿no? Y tener a gente contratada y tal. Pero bueno, es un tema complicado, es un tema complicado. Es muy interesante esta solución que propones. Yo creo que ojalá el futuro fuera para aquí, ¿no? Por la sinergia entre diferentes marcas, ¿no? Con la que se pueden, pues eso, establecer vínculos y colaboraciones y que permitan, pues, crear un lugar en el que se puedan producir esas colecciones, ¿no? de moda íntima o de moda de calle, Sí. lo que sea, ¿no? O sea que... Sí, es que yo cada vez lo veo más, porque yo ya te digo, veo cómo trabajan las marcas individualmente de forma separada y esas dificultades es que las tienen todas, o sea, prácticamente, ¿no? Y yo creo que ante el reto de yo produzco para mí misma o doy el salto, hacerlo en compañía y además, al final, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no?
te unes y consigues, por ejemplo, también mejores precios en proveedores, por ejemplo. Puedes conseguir pues, que ese taller, que en un primer momento a lo mejor no le sale a cuenta solo trabajar para ti, pero de repente, oye, venimos 4 productoras, ¿sabes? Con 4 proyectos que a lo mejor son distintos, pero es que entre esos 4 ya te estamos cubriendo a lo mejor el mes, ¿no? Y entonces ahí, yo creo que en el futuro creo que vamos a ir por ahí, ¿eh? Yo creo que hay un sector que, yo creo que en la moda sostenible, crucemos los dedos, pero creo que hay una oportunidad. Ojalá, ojalá, ojalá sea así, la verdad. ¿De qué forma, Tati, transmites, ¿no? a tus compradores precisamente esto, ¿no? Que apuestas por la producción local, ¿no? ¿Qué te gustaría que valoraran? ¿O qué crees que es lo que valoran de tus productos? Yo trato de ser muy sincera en cuanto a mis publicaciones, en cuanto a las fotografías que muestro, en cuanto a los procesos. Tiendo mucho a explicar pues que a veces hay muchas cosas que para mí son limitaciones, que no soy capaz de ser al 100%. No quiero vender una moto más allá de lo que puedo llegar a hacer. Siempre digo que la tutora es un proyecto semilla y que mi intención es ir regando y abonándola con el tiempo para que cada vez se acerque más a la idea que yo tengo como una marca. Al final, emprender también es llevar a tu trabajo tu manera de entender la vida, o al menos yo lo veo así. No sé por dónde. Bueno, y entonces para mí pues es eso importante, explicar eso y explicar lo que hay detrás de cómo trabajo, enseñarlo, mostrarlo mucho en redes sociales, explicar cómo lavo mis telas, de dónde vienen mis telas, cómo hice los diseños, cómo los coso. La persona que me ve sabe en qué máquina coso, sabe cómo lo hago y sabe que es totalmente artesanal y cuando llega a la tienda entonces sabe todo lo que hay detrás. Qué importante esto de enseñar precisamente los procesos, ¿no? que hacéis para que la gente le dé valor a esas creaciones que tenéis, ¿no? Tati, el hecho de producir de forma local, precisamente productos infantiles, hace que sea más fácil asociar a estos productos valores más comprometidos con el desarrollo, ¿no? De los más pequeños de la casa. ¿Es importante en este sentido o no tanto? A ver, yo creo que en parte, al ser un sector pues, más vulnerable, pues las personas sí que se interesan más, hay un sector que se interesa mucho más en el tipo de tejido que se usa, en cómo ese tejido está tratado, en qué tipo de tintas se usan para sus diseños. Sí que es algo que importa porque al final es algo que va a vestir ese bebé, que puede tener una piel sensible o bueno, que sí es importante, pero no creo que se mire tanto el hecho de que esté hecho local o no, porque me cuesta un poco, o sea, no creo que sea específicamente de mi sector, sino que en general las personas a las que interesa que sea local no son específicamente mi público porque al final también los productos de bebé son muy perecederos, al final solo es un tiempo corto y tienen que irse renovando constantemente. Entonces, no creo que sea específicamente del sector infantil, pero sí que me doy cuenta de que a nivel general cada vez hay más interés acerca de esto, acerca de que sea local, acerca de los materiales y acerca de saber cómo está hecho. Y bueno, supongo que también el hecho que ya a los niños les estemos dando este tipo de productos, también les estamos, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Ya plantando esas semillas, ¿no? Para que realmente valoren este tipo de productos cuando sean en su edad adulta. Ya sé que hay una distancia, ¿eh? entre cuando son muy pequeños y cuando son adultos, pero bueno, creo que es como una buena manera de empezarlos ya a explicar, ¿no? Qué tipo de productos son los que realmente pues Sí, en ese apuestan por aquí. sentido, al ser una etapa que también es como muy exclusiva de la vida, supongo que sí que se busca esas cosas exclusivas. Igual no en los productos que son más de uso cotidiano, pero sí que haya cosas como que al final te hablen de esa etapa y que se conviertan en recuerdos. Entonces ahí sí que no quieres tener lo que la mayoría puede encontrar en cualquier lugar. Entonces ahí sí que buscas algo más específico. Total, gracias Tati. Julia, ¿de qué forma o qué crees que valora alguien que compra una de tus joyas? ¿Con qué crees que se queda de todo lo que le explicas, de cómo haces el proceso? Yo con lo que más me he encontrado bueno, casi siempre todo el mundo me dice es, ¿pero esto lo haces tú? O sea,
el hecho de la gente, porque quizá, ahora estaba Tati hablando y estaba pensando, claro, inevitablemente, digamos, en la industria textil la tenemos más en la cabeza, somos más conscientes de dónde surge, ¿no? El trabajo, se valore o no, pero se sabe como que hay un trabajo detrás y que se parte de una tela, esa tela se hace un patrón, se cose y tal, ¿no? Pero con la joyería hay un no sé qué, que es como que la gente piensa que de repente eso ha aparecido ahí en medio y no se sabe cómo, ¿no? Entonces, Por generación claro, espontánea, ¿no? exacto, ha sido como, ¡puf!, ha aparecido ahí. Y porque estas navidades que hice varias ferias, me encontraba que la gente se sorprendía de, pero o sea, pero lo haces todo tú, las formas cortas, tal. Y digo, sí, claro, es que si no, no te diría que es joyería hecha a mano, porque entonces si no lo corto yo, o lo doblo yo, o lo pico yo, ¿no? Entonces, creo que es de lo que más se desconoce de la joyería, que es que el metal se trabaja a mano, o sea, una de las formas, ¿no? También se trabaja con máquinas, pero sí, entonces el enseñarle a la gente que para que ellos puedan llevar o ellas puedan llevar unos pendientes de alguien que los ha hecho a mano, no algo que te compras, lo mismo, ¿no? De la industria de la fast fashion, tienes que saber que hay una persona detrás que está pues fundiendo, convirtiendo un lingote. Hace un poco, o sea, hace unas semanas, ya debe ser unos meses, publiqué un Reels de cómo fundía la plata hacia un lingotito y de esos lingotitos iban saliendo planchas e hilos, ¿no? Y para luego hacer las piezas. Y la gente era como, ¡hala, qué fuerte! O sea, que sacas todo eso y se hace así. Y sí, y lo estiro a mano porque no tengo máquinas eléctricas, ni siquiera yo las tengo que ir al taller de una amiga, ¿no? Y tienes que ir remando y sacar los hilos o lo que sea y luego de ahí pues vas construyendo, ¿no? Entonces, dar esa información a la gente, que sepan que hay todo ese proceso detrás, que es un todo, que no es solo dibujo algo y lo llevo a que salga eso de manera espontánea de cualquier lado. Total, total. Sandra, ¿cómo se consigue crear una marca o en este caso un proyecto como el tuyo que sea coherente en todos estos ámbitos, ¿no? Y que le podamos ofrecer a las consumidoras, en este caso, productos prácticamente 100% locales? No sé si se puede, si la coherencia existe, si llegamos a ese 100% o no, no sé cómo lo vives tú esto. Vale, pues voy a tomar un poco las palabras tanto de Tati como de Julia, ¿no? Porque Tati comentaba, ¿no? Pues con mucha verdad, ¿no? O sea, yo creo que se trata de trabajar, o yo al menos también intento siempre transmitir con total transparencia, ¿no? Cuál es, pues eso, ¿no? Mi día a día o qué elecciones tomo en determinados ámbitos, o oye, te presento esta marca o estas prendas, o qué ventajas puede tener vestir, yo qué sé, en mi caso, un sujetador sin aros, por ejemplo, que te puede representar. Intento trabajar siempre desde trabajar la comunicación, porque sí que es básico trabajar la comunicación, pues primero desde la transparencia y luego también lo que comentaba Julia, que me parece súper interesante, ya no solo informar, sino es que es descubrir. O sea, a mí también me ocurre, ¿no? que me escriben pues muchas clientas o amigas o personas simplemente que me siguen en Instagram, ¿no? Oye, qué interesante esto, no tenía ni idea. Que eso es lo chulo. Ostras, que no tenía ni idea de esto, es algo que no me había planteado. Pues en mi caso no me había planteado oye, pues que puedo llevar un sujetador sin aros, por ejemplo, y que sujeta igual de verdad. Y si yo tengo una talla grande, también puedo utilizar ese tipo de prendas. Y, oye, pues en mi caso, por ejemplo, son estos tres puntales, ¿no? Un poco la transparencia, el hecho de ofrecerte una información que a lo mejor tú no te habías planteado, pero que creo que puede ser muy interesante, que te puede hacer que te sientas mejor y puede hacer que si te resuena, pues que perfecto, ¿no? Y yo creo que así, poquito a poco, pues yo creo que vas haciendo clientas que son como casi amigas, ¿no? Porque yo siempre digo, jo, es que al final las personas, por ejemplo, que se acercan a mi proyecto, que se interesan por él, claro, son personas al final que son muy afines también a lo que puedo ser yo.
y probablemente porque es todo un círculo, ¿no? Es un círculo en el que tú te presentas como eres, o sea, es que tampoco no hay necesidad de, ¿no? de montarte un papel ni nada, y es esa honestidad lo que yo creo que es la gracia, que se transmita así, ¿no? Y también es la suerte de tener un proyecto pequeñito, que te lo puedes permitir, y a veces digo, ay, mira, voy a probar esto, si me equivoco, pues me he equivocado, o sea, es que da igual, o sea, no pasa nada, ¿no? Es también la gracia un poco, aunque a veces nos dé un poquillo de miedo, ¿no? Las ventajas, ¿no? También de construir en pequeño y poquito a poco Total. poder ir creciendo, ¿no? Sí, Sandra, sí. que seguimos Mm. contigo. ¿En qué te fijas tú o qué valoras, ¿no? Antes de incorporar una firma a tu catálogo? Bueno, pues yo lo que me fijo sobre todo es en tres ámbitos, ¿no? Todos relacionados con la sostenibilidad, por supuesto, porque ya os digo que para mí el ADN de Cometas es ropa interior sostenible. O sea, de hecho es como es un poco la palabra clave del e-commerce, ¿no? Entonces, yo lo que me fijo es que en la marca, en el proyecto de la nueva firma que pueda conocer, se incluya el tratamiento de una materia prima de calidad, noble. Obviamente, si puede ser orgánica con certificado ya, chapeau, ¿de acuerdo? Para mí, igual de importante es dónde está producida esa prenda, quién la ha hecho y en qué condiciones, cuentas con certificado, no cuentas con certificado. Y como os comentaba, para mí es crucial el enfoque de género, que para mí forma parte de la sostenibilidad, porque yo creo mucho creo que al final cuando consumimos hacemos política de alguna manera. Perdona que me ponga seria, pero es que lo siento así. Entonces yo creo que, por ejemplo, los valores, yo creo, de la sostenibilidad están alineados, pues, por ejemplo, con el ecofeminismo, ¿no? Y desde ese punto de vista, para mí es muy importante que esa firma con la que voy a colaborar, o que va a colaborar formando parte del catálogo de Cometas, pues tiene que ser una firma que crea en esos valores de género. Y cómo trabajo, era lo que os comentaba, normalmente, claro, en el caso de la ropa interior es sencillo, porque al final ahí sí que prima mucho el diseño, ¿no? Y siempre me atraen y me llama la atención firmas pues que obviamente optan por respetar el cuerpo de la mujer de una forma natural. Priorizan la comodidad, la confortabilidad, realzan simplemente o de forma natural el cuerpo de la mujer y contribuyen a derribar estereotipos, ¿no? Y más en el tema de la lencería y corsetería, que ha sido un terreno abonado bueno, pues para digamos, la cosificación y que ha generado muchas insatisfacciones y todavía nos sigue generando muchas insatisfacciones en nuestros cuerpos, ¿no? Estamos ya hacia el final un poco. Me gustaría, ¿tiene sentido, vamos con Tati, ¿tiene sentido, Tati, en un mundo globalizado como el que vivimos, que se produzca de forma local? ¿Qué impacto tiene este tipo de producción, ¿no? En nuestro entorno, ¿no? No sé si debemos seguir apostando por ello, ¿no? Bueno, yo creo que todas estamos muy alineadas en este sentido, pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo voy a decir una frase que seguramente muchas compartimos y se ha repetido hasta saciedad, que es el pensar global y actuar local, ¿no? Entonces, creo que es súper importante ser consciente de lo que ocurre en el mundo, porque plantearte, o sea, plantearte preguntas, buscar qué está ocurriendo en otro lugar, por qué está ocurriendo, quién está implicado en lo que está ocurriendo, cómo yo estoy implicada en eso, qué puedo hacer desde mi parcela para cambiar eso. Al final, todo ese tipo de preguntas que te hacen el pensar global te lleva al final a tu parcela, a qué puedo hacer en mi parcela. Entonces, para mí tiene todo el sentido del mundo empezar a actuar donde tú estás, en el lugar en el que tú te encuentras y desde las posibilidades que tú tengas, desde los privilegios que tú sostengas, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a tomar unas decisiones u otras. Entonces, para mí tiene todo el sentido, si no, no estaría defendiendo lo que defiendo, ¿no? Y al final es eso, que ya para terminar, pues con otra frase que ahora seguramente la diré mal, pero la de Eduardo Galeano, que es aquella de mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, y al final es eso. Para mí, bueno, igual
mi pensamiento a veces es un poco positivo en algunos aspectos, pero es que creo que es así como se cambian las cosas, cambiando tu parcela. Es que necesitamos idealistas, ¿no? Necesitamos personas idealistas y comprometidas para poder transformar, porque si no, entonces nunca haríamos nada. O sea que gracias por traer estas frases aquí a esta mesa redonda, porque seguro que todas, ¿no?, las compartimos. Julia, ¿tú cómo ves el futuro un poco de la producción local? Pues yo, bueno, estoy súper de acuerdo con Tati, la verdad. Pienso que justamente por vivir en un mundo globalizado es cuando tiene sentido promocionar una producción local, ¿no? Porque también, evidentemente, Tati, es súper bonito lo que ha dicho porque ha sido desde la perspectiva positiva, ¿no? Pero también es cierto que la globalización tiene una parte negativa que es, nos ha deshumanizado y o ha unificado un poco, ha hecho como que todos seamos iguales, da igual en qué parte del mundo estemos, seamos iguales entre comillas. Quiero decir que pues, la moda, los gigantes de la moda, te puedes vestir igual estando aquí en España que estando, yo qué sé, en Finlandia, ¿no? Y justo el otro día ya sabía que teníamos esto de la mesa y estaba en el metro y había una familia pakistaní y que debían venir de celebrar algo y estaban vestidos con vestidos folclóricos, ¿no? Y pensé, lo que hemos perdido, ¿no? Porque lo bonito que era el tener una personalidad propia, ¿no? El que el mundo tiene sus partes positivas, que esté globalizado, pero también hemos perdido un montón de cosas. Entonces, como desde la producción local, no solo es fomentar el consumo de lo que tienes más cerca y activar la economía de donde tú vives, ¿no? Sino también es fomentar esa unicidad de las personas, de que cuando tú produces localmente estás sacando lo que tienes dentro de ti y eso es tuyo y de nadie más, y quien decide apoyar ese proyecto está compartiendo eso también, ¿no? Entonces, como que generas una nueva unicidad, no hace falta que sigamos, no digo que sigamos achacados y pegados al folclore antiguo, pero generar nuevos folclores, ¿no? Entre comillas, de fomentar ese carácter único e individual que tenemos cada una de nosotras y de nosotros. Sandra. Bueno, pues me ha encantado las reflexiones, ¿no?, de Tati y de Julia, y yo, claro, aún estando completamente de acuerdo con ellas dos, yo creo que el futuro, yo creo que tiene que ser, digamos, de colaborativo, o sea, tiene que ser de cooperación, ¿no? O sea, yo creo que un poco lo que comentaba Tati, estas personas haciendo, ¿no?, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, se tienen que al final juntar por una causa común, porque es que yo creo que es la única forma de poder, de alguna manera, hacer que nuestro mensaje resuene mucho más allá de nuestra pequeña parcela, que es importantísima, obviamente, y que todas estamos ahí, en cada una en su parcela, ¿no? Pero yo sí que a veces encuentro, ¿no?, siendo un poco crítica, una crítica constructiva, pues que creo que cuando nos unimos y creamos trabajos colaborativos, salen grandes cosas que se amplifican, ¿no? Es como, por ejemplo, precisamente lo que haces tú, Vanessa, con Yo Regalo Talento Local, precisamente, ¿no? Haces que ese mensaje se amplifique. Y yo creo que ahí está una de las claves para que la producción local, la apuesta por una economía de consumo más consciente, realmente cale en la sociedad. Una sociedad de una forma un poquito más grande, porque es que no nos engañemos, el poder de las grandes corporaciones está ahí y bueno, no es que haya que combatirlo, ¿no? Pero desde luego tendremos mucha fuerza si nos unimos, ¿no? Yo en el mundo de la moda lo veo bastante así que yo he estado también así bueno, he estado hablando con personas que están en todo el mundo de la producción de la moda y todas un poco hablan de lo mismo, que en ese sentido puede ser interesante crear pequeñas cooperativas y tal que sirvan un poco para realmente, ¿no?, entre todas apoyarnos, ¿no?, y crear una red ahí potente.
Qué interesante y bueno, a mí me encanta, ya lo sabéis, ¿no? Todo lo que sea unir, sumar, remar, ¿no? Todas juntas siempre en una misma dirección. Creo que los esfuerzos son compartidos y no pesan tanto porque los resultados, Totalmente. aunque cuestan de llegar, porque es verdad que esto estamos en un camino a largo plazo, acaban llegando y son mucho más gratificantes y son colectivos, ¿no? Entonces creo que estamos todas muy alineadas en este sentido y ojalá veamos el nacimiento de esas cooperativas, de esos espacios de colaboración para realmente impactar y transformar positivamente a nivel social. Venga, la última pregunta que os hago ya. Bueno, ¿cómo veis vuestra marca? ¿Cómo la planteáis en el futuro? No sé si más inmediato, los próximos 5 años, no sé. ¿Habéis reflexionado sobre esto? ¿Seguiréis apoyando los mismos valores? ¿Creéis que podría haber un cambio, no? Ay, Sandra, tú misma, perdón, no sé darle ¿Sí? ni paso. Vale, no pasa nada. Yo, en 5 años así, claro, yo me veo potenciando, por supuesto, los mismos valores que son con los que nace la marca y me veo en el campo de la producción. O sea, me veo en el campo de la producción, me veo creando también colecciones propias, pero en ese ámbito de la colaboración, trabajando pues con otras diseñadoras, intentando buscar espacios en los que producir, en los que a todas nos sea más sencillo producir de forma local y no encontremos tantas dificultades. Y me veo en un mundo que está en constante cambio, constante transformación y creo que el proyecto puede cambiar mucho y no pasa nada. O sea, mientras mantenga los mismos valores, genial. Yo mientras intentaré pasármelo súper bien y también intentaré que Cometa sea mi fuente principal de ingresos, que hay que también ser crítica y ser consciente de que todo es súper complicado. Y yo que me muevo también bastante en el mundo online, es un mundo complicadillo a nivel pues eso, ¿no? De canal de comunicación. Y entonces, bueno, pues ojalá en 5 años pues la comunidad haya crecido y Ecometa sea un poquito más adulta y estos valores se hayan calado más hondo. Qué bien, la verdad es que la perspectiva pinta súper bien, ¿eh? Ya creo que estamos todas deseando ver esas colecciones que podrían surgir en algún momento, o sea que estaremos súper atentas. Gracias, Qué Sandra. guay. Gracias también a vosotras. Julia, ¿tú cómo te ves? Pues yo definitivamente también creo que a nivel de ideales espero que mi cabeza no me haya llevado por otros sitios y seguir un poco avanzando en este camino también, ¿no? Y a nivel creativo, pues no lo sé, porque la verdad que como marca soy tan joven, digamos, que estoy un poco aprendiendo también y aprendiendo a leerme un poco y justo pues hoy llevo unas semanas, hoy lo he comentado por redes, pero llevo ya unas semanas en mi cabeza diciendo que me estoy planteando que quiero hacer algunos cambios en la manera de crear piezas, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta y queremos salir al mercado, ¿no? Y mi manera de trabajar, cuando hacía cosas para mí, antes de que esto fuese algo real, digamos, eh, mi manera de trabajar era fluir, ¿no? Nunca me había planteado crear colecciones ni cosas de esas. Era como una cosa, me salía algo que quería investigar y me ponía con eso. Y me había olvidado un poco de eso, entonces espero que durante el camino seguir con los mismos ideales, pero encontrarme un poco mejor como creadora, poquito a poco. Y tú, Tati, ¿cómo ves la tutula? Bueno, yo en cuanto a valores espero seguir manteniendo los mismos. No son recientes, así que yo creo que ya son casi inculcados y En vena los llevas ya. bueno, intentaré que siga así, cada vez hacer lo que se pueda, pues ir un poquito más. Y en cuanto a mi proyecto personal, que estamos hablando aquí, que es súper guay trabajar a lo que te gusta, que bien poder compartir tus valores, pero sí que es verdad que esa es la parte bonita de emprender. Entonces también me gustaría aprender a gestionar mejor toda la parte de detrás, que es la que no se ve, que también a veces es complicada y no quiero romantizar el tema del emprendimiento porque es muy complicado. Entonces a mí me gustaría que la tutula me diese para poder vivir sin tener que hacer todo lo otro que tengo que hacer para sustentarla y pudiéndola llevar con un poquito más de tranquilidad y de calma y de que no me genere las típicas cosas del emprendimiento que es
a veces es complicado. Entonces, Realmente el tema de emprender se merece otra mesa redonda, ¿verdad? Totalmente. O 5. Es un temazo, la verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias Julia, Sandra y Tati por vuestra Gracias, visión Vanessa. y sobre todo por compartir también vuestra experiencia. Yo creo que del día de hoy voy a hacer así como un resumen un poco rápido, ¿no? Nos quedamos primero de todo con los retos, ¿no? que han salido y que habéis planteado. Pues eso, el buscar, ¿no? El hecho de llegar a encontrar esos proveedores con los que os sintáis cómodas y compartís valores, ¿no? Y también el tema de la confección, ¿no? De encontrar esos lugares que puedan asumir pequeñas colecciones como las de vuestras marcas, ¿no? Porque realmente pues, la deslocalización ha hecho que la industria desapareciera en nuestro país, a pesar de que ahora parece que cada vez va un poco a más, ¿no? Pero bueno, que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. También hemos hablado un poco de la importancia, ¿no? De hacer pedagogía a la gente, bueno, pues a los consumidores y a las consumidoras para que realmente aprendan a valorar, ¿no? El tipo de productos que estáis elaborando y por qué estáis produciendo de esta forma, y la clave está en que vosotras pues lo estáis compartiendo, lo estáis explicando para que realmente pues le den valor precisamente a todo ese proceso de producción que habéis elegido de forma consciente. Hemos hablado también, ¿no? Un poco de las ventajas, ¿no? De fomentar pues eso, la economía local, de pensar en global pero actuar localmente, de pues es la frase de Galeano, ¿no? que nos decía y que nos recordaba Tati, de mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas, ¿no? Pues bueno, al final puede transformar el mundo. Ya sé que no es exactamente así la frase, pero bueno, viene a decir eso, y creo que la importancia de remar de forma colectiva, que también lo habéis apuntado, y precisamente el futuro, ¿no? de la producción local lo estáis enfocando mucho en la colaboración, en las sinergias, en el remar, en el sumar, ¿no? Yo creo que este seguramente debe ser el futuro, y precisamente tenemos que seguir remando de forma individual, ¿no? Pero también de forma colectiva, como proyectos, por ejemplo, del que vosotras formáis parte, que es este Yo Regalo Talento Local, porque nos permite precisamente llegar a mucha más gente. De hecho, quiero aprovechar también para dar las gracias a ti que estás al otro lado, ¿no? Que estás viendo esta mesa redonda, pues precisamente por ponerle conciencia a todas tus decisiones de compra, porque estás transformando e impactando positivamente el mundo. Ahora te explicaré cuál es la próxima mesa redonda, pero sí que me gustaría, antes de terminar, que Julia, Sandra y Tati nos dijerais dónde podemos encontraros, es decir, en vuestra página web, ¿no? También las encontraréis en el directorio de marcas de Yo Regalo Talento Local, junto a 64 marcas más que producen de forma local, a pequeña escala y de manera sostenible. Así que, Julia, cuéntanos cómo podemos encontrarte en tu página web y también en tus redes. Pues bueno, conmigo es fácil, lo único difícil es escribir el nombre, pero es fácil porque tengo el mismo en todos sitios, en Instagram, en Facebook, Pinterest y la página web, que es Julia Castro Jewelry, en inglés, lo siento, pero lo puse así. No pasa nada, absolutamente nada. Gracias, Julia, de verdad. Sandra, ¿dónde te encontramos a ti, a Ecometas? Muy bien, pues podéis encontrarme en la página web, es muy sencillo, ecometas.com. El perfil de Instagram es ecometas.com y Facebook lo tengo un poco pobre, mustio, pero bueno, si alguna usuaria de Facebook quiere echar un vistacillo, también encontrará cosas en Ecometas. Perfecto. ¿Y Tati, en tu caso? Vale, pues mi web es latutula.com y entonces sobre todo estoy activa en Instagram, que me podéis encontrar con latutula. Perfecto, pues muchísimas gracias a las tres por compartir pues eso, esta tarde con nosotras, ¿no? Y con todas las personas que están viendo pues esta mesa redonda. Gracias de verdad. Mil gracias, Vanessa. Un placer formar parte de Yo Regalo Talento Local.
El placer es nuestro de verdad de tener pues eso, marcas que estáis comprometidas con transformar el mundo. Y a ti, pues eso que nos estás viendo, te esperamos en la próxima mesa redonda, que es el precio real de los productos artesanales, donde debatiremos por qué hemos normalizado, por ejemplo, comprar camisetas a 5 euros. ¿Qué hay detrás de estos precios y cuál debería ser el precio real de los productos, ¿no?, que están hechos de forma responsable y local? Un abrazo y nos vemos en unos días.